Saludos cordiales, soy María José Machado, soy profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, para ser más precisa, en la Escuela de Artes Visuales. Bueno, he recibido la invitación para poder compartir con ustedes parte de la metodología de innovación o de creatividad, quiero decirla yo, que he podido implementar en mi aula. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Indicarles también que para todas mis clases siempre nosotros tenemos proyección de material audiovisual. Jamás hay una clase en donde por mis tipos de asignaturas, yo no comparta material, sobre todo de referentes, de canales. Es decir, para mí el tema del e-learning es sumamente importante. Bueno, al inicio del ciclo, siempre he tenido la metodología, y esto es algo que lo implementé desde el año 2021, de trabajar con cada uno de los estudiantes la carga y la presentación del sílabo dentro de un cronograma semanal durante el ciclo, ¿no? Entonces, así cada uno de los estudiantes sabe, por ejemplo, cuándo tiene que entregar esta lectura. Obviamente todo el material se les entrega con anticipación. Y así también cada chico sabe si es que llega a faltar, por ejemplo, en qué tarea se atrasa. A todos se les puede recibir las tareas por cualquier imprevisto, bajo otro tipo de calificación o bajo una justificación según la necesidad, pero yo no califico, no comparto eso. Sé que algunos docentes lo hacen, de calificar asistencia. Para mí la asistencia y las notas son dos indicadores distintos en el desarrollo, en el desempeño del estudiante, en el compromiso con el docente. Entonces, así, por ejemplo, muchos de los estudiantes comparten materias como laboratorio y gestión, porque soy docente de algunas materias, pero tienen absolutamente todo cargado. Eso, a su vez, también, que lo tienen como acceso 24/7, pasa con las notas, ¿sí? Entonces, desde un inicio, ellos tienen estas columnas que les van indicando cuál es la actividad a calificar y cuál es el puntaje. Esto también reciben una rúbrica y también tienen un proceso de autoevaluación que para mí es importante. Cada calificación, sí, a veces está dividida en micro calificaciones y cada una de ellas va teniendo un valor. También cuando yo les voy revisando y calificando, casi siempre, sí, a menos de que sea algo muy cerrado como una prueba tipo cuestionario o entregables cerrados, les voy dando retroalimentación, ¿sí? Y así cada uno, igual 24/7, va obteniendo conocimiento de cómo está el avance de sus trabajos, ¿sí? Esto sí es algo que toma mucho tiempo, pero funciona bastante bien, sobre todo así los estudiantes se van haciendo responsables de su propio proceso de aprendizaje. Y también creo que es una forma de empezar a trabajar con aprendizaje basado en problemas, ¿no? Yo siempre les digo que cuando uno trabaja en una institución o para un museo o con un representante de una galería, cada cosa que uno entregue tiene una repercusión, ¿no? Entonces intento también que sea un pilotaje lo más cercano al mundo real a nivel de exigencia. Bueno, eso como parte de los trabajos, digamos, de las herramientas que yo implemento en mi clase. Y aquí vamos a ver la asignatura de laboratorio. Para preparar mis clases, yo ya dejé descansar en paz al PowerPoint. Creo que ya le robamos bastante tiempo al mundo de la administración, una herramienta que fue maravillosa, pero tenemos varias herramientas que nos ayudan mucho más a hacer presentaciones más interactivas, más estéticas, que nos reciben mucho más contenidos de mayor peso, de mayor resolución, como los Canvas y Genially. Yo trabajo más con Canvas, pero muchas veces para las presentaciones de pitch o presentaciones de trabajo a mis estudiantes les pido que sean Genially. ¿Por qué? Porque es una plataforma mucho más interactiva para este tipo de presentación de trabajos y les va mucho mejor cuando tienen que presentar propuestas, por ejemplo, a jurados o a representantes legales de instituciones culturales.
Entonces, nosotros, a ver, empiezo aquí algo con el ejemplo nacional de portafolio. Trabajo casi siempre con referentes nacionales del arte. A eso le sigue los referentes latinoamericanos y luego procedo con los internacionales. Dentro de la libertad de cátedra trabajo mucho más, no solo esto con referentes artísticos, sino también con teóricos, obviamente no negando la importancia de fuentes que son necesarias para reforzar la clase, pero creo que es necesario que un estudiante de artes de una universidad pública en Latinoamérica tenga un alto conocimiento sobre lo que significan las plataformas, ¿sí? Ecuatorianas. Y también, obviamente, plataformas que son parte de discursos de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ahí tenemos como algunas formas. Ellos tienen que empezar a entenderse también como un cuerpo expandido. Y aquí creo que una de las cosas más importantes que le puede dar en el mundo de la práctica artística a la universidad a un estudiante es que salga con un portafolio, o al menos el inicio de un portafolio. Muchos estudiantes pueden generar una marca, un emprendimiento, una empresa, o emprender, digamos, como figuras de artistas individuales, pero tienen que empezar a tener claro esto desde un inicio. Entonces se trabaja mucho con información actualizada y también obviamente se muestran cómo varios de los artistas de Ecuador han ido generando ese tipo de aplicaciones en sus vidas profesionales, ¿ya? Cuando yo presento mis clases, normalmente los profesores les pedimos a los estudiantes que guarden sus celulares, pero yo trabajo de manera invertida. Yo pido que los estudiantes tengan sus teléfonos celulares en aula, que obviamente tienen que ser sacados a solicitud del docente para poder controlar que no permanezcan distraídos en otros contenidos. Cuando yo presento los portafolios, a lo que vamos a acceder, y yo los presento en aula, como ustedes pueden ver aquí, son los de Instagram. A veces solemos castigar o mal entender las redes sociales como un proceso que pueda formar parte de las herramientas didácticas en aula, pero tenemos que entender que varios de nuestros estudiantes aprenden a aprender desde sus recursos digitales. Y lo que tenemos que hacer, a mi parecer, o en mi asignatura, es ayudarles a generar contenidos que no generen infoxicación, ¿no? Entonces, para evitar esta infoxicación, todos los referentes que trabajamos en aula o los que me tienen que presentar, tienen que ser trabajados desde Instagram. ¿Cuál es la ventaja de Instagram? Que se empieza a entender como una plataforma, una herramienta ergológica, es decir, desde la ciencia del trabajo. Y los artistas, por medio de estas páginas, van ingresando a ver estos perfiles y pueden ir descubriendo las páginas web, ¿no? Entonces, esto sigue trabajando sobre el proceso de que está basado en problemas, porque esta asignatura lo que busca es que el estudiante vaya generando cada vez más un acercamiento a su propio discurso artístico. Mal haría yo en darles un solo formato. Existen matrices de cumplimiento, por supuesto, pero ellos tienen que generar su propia metodología, su propia estética, ¿no? Entonces esto es como importante, y sobre todo yo me río mucho con ellos y les digo, yo necesito dañarles el algoritmo. Es necesario que ellos se vayan cada vez conectando mucho más a la vida del campo profesional que les espera. Bueno, un poco lo que les decía, yo trabajo muchísimo con la utilización de mood boards, implemento muchísimo el tema del design thinking, que me parece una metodología increíble. Trabajo con el texto de Stanford, que está abierto en la web, y también trabajo muchísimo con la definición de mallas receptoras, y para los trabajos en conjunto trabajo con Scrum. Sí, no son netamente metodologías del mundo del arte, pero creo que la buena práctica artística y creativa es aprender a poder generar nodos interdisciplinares entre varias de las fortalezas que necesita un futuro profesional en las artes. Entonces, una de las cosas también que intento trabajar con ellos es
trabajar con plataformas de otras universidades. Acá, por ejemplo, tenemos a Index. Index es una plataforma, es un canal de arte contemporáneo de la PUCE de la PUCE de Quito, ¿no? Lo que ellos hacen aquí, por ejemplo, son entrevistas con artistas ecuatorianos. Sí, reitero, les mando a leer procesos de literatura, sobre todo trabajo con la plataforma Cielo, y por más de que sea un trabajo pequeño, les pido que siempre trabajen con APA 7. Estos pequeños ejercicios experimentales como los de la PUCE nos permiten ir teniendo una conexión con los artistas y empezar a analizar cuáles son sus contextos reales, ¿no? Entonces también empiezan a trabajar desde los problemas de otros y desde fuentes que están totalmente cercanas a sus territorios. Eso como parte de los recursos. Por lo general les mando a ver videos en casa y lo que hacemos es debatir en aula. Entonces gran parte de estas participaciones en clase también son calificadas, evitando que todos los trabajos sean escritos y que los estudiantes cada vez puedan ir manejando mejor el uso de la palabra. Bueno, la meta más grande, los resultados que yo debo obtener es que el estudiante salga con recursos necesarios para afrontar la vida profesional. Entonces, una de las cosas más fuertes fuera de la obra que tienen que presentar ellos es tener hecha su página web. Su página web tiene que tener escrito su statement, tienen que aprender también a sintetizar. En eso, en la escritura, ustedes saben que no es nada fácil. Aprenden a hacer registro. Entonces, en esta materia lo que yo intento es que pongan en acción sus clases de fotografía, sus clases de escritura, sus clases de estética, sus clases de historia, y que poco a poco vayan generando su escaparatismo profesional. Soy súper exigente, intento ser como muy exigente con ellos. Eso obviamente me demanda a mí también que ellos se permitan exigirme, pero creo que es un dar y dar, ¿no? Yo creo que el docente es la persona que más debe tomar riesgos y más debe estar actualizada en las diferentes formas de cómo se ejecuta la labor en la vida profesional, porque nadie da lo que no tiene. Entonces es importantísimo que nosotros como docentes tengamos este reto constante de pedirles a los estudiantes que se reten a ellos mismos. Yo trabajo muchísimo con plataformas gratuitas, trabajo con Wix, trabajo con Padlet, trabajo con Miro, y evito obviamente que también los estudiantes se extralimiten en la inversión de sus carreras, y les enseño a que pueden aprender a ser recursivos, al menos hasta su etapa como emergentes. Entonces los beneficios yo creo que son que ellos van a enfrentar realmente en el mundo del campo de lo real ciertas situaciones a las cuales ellos ya están preparados, ¿no? Porque yo les pido un montón, por ejemplo, el tema de calidad y el tema de plataformas hábiles y que estén actualizadas. Para esto obviamente tienen que tener un drive, tienen que tener evidencias, les hago hacer su hoja de vida, tienen que pedir certificados. Entonces creo que esta asignatura ellos me dicen que les demanda muchísimo trabajo. A veces pensamos en un solo entregable y no les vamos haciendo entender a los chicos que todo es un proceso que va de a poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí abrí estas páginas que les había seleccionado con anticipación para mostrarles, pero tenemos muchas páginas de los estudiantes. Como parte también de los reconocimientos de las buenas páginas, las mejores hechas, digamos, de las de mayor calidad, son incluidas también dentro de la bibliografía para que los estudiantes revisen buenas prácticas. Aquí tenemos a Sofía, que es una de nuestras estudiantes que vino a la ciudad de Cuenca desde Loja. Y aquí, como ustedes pueden ver, ella generó su marca, generó su seudónimo.
y va teniendo también actualizado, a pesar de que ella ya salió, porque ahorita estoy abriendo su página ahora, y voy viendo cómo lo que empezó como una semilla, cada vez ella va incrementando más ya a medida de que avanza en su vida profesional. Entonces, eso yo creo que es súper importante, que aprender a aprender también es entender el contexto real y aprender bajo los contextos que a mí mi territorio me requiere, obviamente sin dejar, siempre les digo, de ser ambiciosos en el mejor sentido de la palabra, de poder generar carreras de alta trayectoria. Aquí les había abierto también un Padlet, que es uno de los recursos que utilizo. Aquí ustedes le pueden ver al nombre y al logo de la plataforma. Y a medida de que van avanzando los procesos, yo voy revisándoles un diario, ¿no es cierto? Entonces, este diario, por lo general, me lo presentan en Padlet y algunas otras personas en Miro. Pero ¿cuál es la ventaja de Padlet? Que yo puedo ir generando un proceso mucho más metódico, dividido. Y también la ventaja es que se pueden hacer trabajos colaborativos en línea. Yo empecé a utilizar esto en esos momentos post pandemia, en donde era bastante complicado hacer trabajos grupales. Y la ventaja también es que a mí me permite comentarle o darle retroalimentación al estudiante, pero yo aquí no solo le puedo retroalimentar colocándole un comentario, sino le puedo poner un video, le puedo poner un enlace, le puedo poner una página web. Entonces se vuelve una retroalimentación mucho más interactiva, que vuelvo y repito, es como su amígdala cerebral está funcionando, cómo se estimula el estudiante para aprender. Quizá en el caso de los artistas, inclusive esto está como mucho más trabajado, es mucho más sensible. Entonces, trabajar con los estudiantes desde otros recursos del arte, como el cine, la fotografía, la música, la danza, me permite conectar con la diversidad de cada proyecto, porque básicamente esto se vuelve una tutoría individual, porque no les puedo hablar de libertad, de autonomía y de discurso artístico si no les permito a cada uno generar, que se adapten al mismo proyecto curatorial que les estipula la clase, pero el uno va a decidir hacer fotografía, el otro va a hacer performance, el otro va a hacer arte objeto. Entonces he tenido desde diseño de juguetes hasta obras de arte político. Entonces, cómo irle guiando cada estudiante significa también que no todos los contenidos que se dan en clase pueden ser los mismos, ¿no? Y también que no todos los contenidos que se deben tener en las retroalimentaciones de los diarios pueden estar sujetos también a la misma literatura que tiene la bibliografía del sílabo, porque esta materia es demasiado viva, es casi como con los trabajos de titulación. Bueno, básicamente es esto. Yo tenía unas pequeñas plantillas aquí para acordarme a cuáles diapositivas me quería acercar. Y aquí, por ejemplo, es una especie como de flujograma de cómo nosotros trabajamos. Entonces, aquí ustedes pueden ver con qué iniciamos, cuáles son los entregables y cuáles son las metas, ¿sí? Entonces aquí es un poco lo que les había hablado hace un rato, que es el tema de trabajar con el Design Thinking, que obviamente adentro de él tiene el tema del Brainstorm, del Mood Board y también del Scrum, ¿no? Entonces acá vamos identificando esto. A veces nos quedamos en máximo el tercer paso del Design Thinking. No alcanzamos a llegar muchas veces al testeo por el tiempo, a pesar de que esta es una asignatura que tiene laboratorio 1 y laboratorio 2, pero realmente es una clase demandante. Siempre en el aula trabajo con códigos QR, entonces cada tarea los estudiantes escanean. Como siempre les decía, tengo proyectado visuales y pueden acceder y van trabajando en la misma aula. Eso básicamente creo que es una de las cosas que más he intentado como incluir en mis clases. Trabajar también con material llamativo. Creo que
tenemos que entender lo que significa para un estudiante permanecer tantas horas en aula, y si es que no llegamos realmente a trabajar su amígdala cerebral, como ven ahí sobre la ilustración de los perritos, tenemos que entender que la educación también es procesar las emociones, trabajar sobre la memoria emocional, sobre regular el comportamiento del estudiante, sobre cómo trabajamos sobre el sistema nervioso en el aprendizaje. Para algunas actividades también trabajo gamificación, porque creo que, por ejemplo, el trabajar estas exposiciones pensando que es una bienal también es una forma de gamificación, ¿no? Trabajar con micropilotajes es una forma que a mí me ha servido muchísimo. Bueno, eso básicamente creo que lo mejor que podemos hacer es enseñarles a los estudiantes a que aprendan a aprender, a que aprendan a hacer, a que sean recursivos, a que aprendan a ser innovadores, metódicos y disciplinados. Y como yo les digo a mis estudiantes, y voy a cerrar esta pequeña intervención, la libertad es algo que requiere muchísima disciplina, y creo que todo estudiante como docente de artes tienen que ser por per se personas libres. Muchas gracias.